Hello people, ya estaba extrañando esta intro. Como habrán visto en el título del video, hoy traigo algo que no es un análisis, no es una opinión de nada, sino que es una entrevista a un artista muy particular. Hoy entrevistamos a Ezequiel Queco Barrios, un artista salido de la carrera de composición coreográfica con mención en danza y teatro de la Universidad Nacional de las Artes. Ya saben que Never Use Yellow no diría este dato si no fuera de extrema importancia, y es que Ezequiel terminó su carrera con un unipersonal llamado Puto, con el cual no solamente dio gira por todas las provincias de Argentina, de hecho yo lo conocí cuando vino a La Rioja hace un poco más de un año, sino que en una de sus giras internacionales incluso lo censuraron. Spoiler, no fue en Paraguay. Chicos, Paraguay no existe, es como La Pampa. Ezequiel también es profe de danza afro, así que no solamente vamos a hablar del proceso de autoficción de la obra Puto, del tema de la censura, del tema del arte político, del teatro queer, sino que también vamos a hablar de la apropiación cultural y de cómo hacer teatro o cómo hace teatro él en estas épocas de cuarentena. Antes de empezar, quiero recordarte que si te gusta este tipo de contenido, te suscribas a Never Use Yellow, donde subimos análisis de obra, hablamos de temas que tienen que ver del teatro y a veces no del teatro solamente. También hablamos de ciertos autores, o eso es lo que pensamos hacer, y vas a saberlo y enterarte si te suscribís y le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos videos. Ahora sí, bienvenidos a la entrevista de Never Use Yellow con Ezequiel Barrios. A mí me cuesta hablar como de arte gay, por ahí hay una categoría un poco más amplia que sería arte queer, digamos, que englobaría cualquier pieza artística que esté en diálogo con la orientación sexual o con la identidad de género. Más bien, el arte queer se define como saliéndose de lo heteronormativo, o sea, yo creo que se explica más por oposición que en sí mismo, sino como una contracultura, digamos, como piezas artísticas en donde justamente no rija la heteronormatividad y los personajes gay no aparezcan como algo raro, sino que al revés, los personajes gay entren con naturalidad, tengan lugares protagónicos, o aunque no tengan lugares protagónicos, también lo más importante es que no se definan por ser gay. No me acuerdo ahora la fuente para citarte, pero justamente había como alguien que había escrito cómo determinar si una película o si una serie no estaba discriminando a los homosexuales, y una de las cosas que decía era que los personajes homosexuales tengan nombres propios, que no se definan solamente por su sexualidad, que los conflictos que les atraviesen pasen también por otros lados. Para mí es eso el arte gay, es ponernos a hacer arte sin necesidad, porque no es que hace falta hablar de lo gay. Puto habla del puto dentro del armario y habla de la orientación sexual, pero a veces no hace falta que se hable, sino que se esté presente y justamente que se rompa con lo heteronormativo que es tan fuerte en tanto arte. Claro, igual como vos decís, encontrar ese lugar para poder percibirlo dentro de una cotidianidad y una normalidad totalmente libre de prejuicios, de señalamientos, incluso sacar este dedo inquisitorio de algo especial, algo como nada. Está bueno este pensamiento de no es algo que destaca entre el montón, sino es parte de toda lo heterogéneo que es la sociedad y el mundo. Yo te conocí a través de tu obra Puto, que tengo entendido que ya, en ese momento no, pero que ya cumplió el recorrido de todo el país, ¿puede ser? Exactamente, sí, a través del proyecto Puto Federal, que fue el gran proyecto de poder hacer la obra en todas las provincias, fui recorriendo y sí, completé las 23 provincias de la Argentina, además de la ciudad de Buenos Aires, donde fue estrenada. ¿Cómo surgió la obra Puto? Tengo entendido que fue a raíz de un proyecto final de tu carrera, algo así, ¿puede ser? Sí, la obra Puto engloba como varios proyectos míos personales. Por un lado es mi tesina de graduación de la licenciatura en composición coreográfica en danza teatro de la Universidad Nacional de las Artes. Por otro lado, yo venía hace varios años trabajando con una compañía más bien de danza afrocontemporánea que se llama Odoya, y tenía ganas ya hace tiempo de hacer un unipersonal
y de también empezar a trabajar más lo teatral desde la autoría, que yo había actuado en distintas obras de teatro, de danza-teatro, pero como autor tenía ganas de empezar a poner más en juego el texto en mis obras. Así que sí, la estrené en el 2016, pero en el 2015, que fue mi último año de cursada, yo ya venía como carburando y pensando en hacer un unipersonal y en también trabajar lo performático, cruzando un poco la ficción con la realidad. Entonces de ahí surgió Puto. Antes de esta entrevista, para los que no sepan, nosotros hablamos un poco. Yo, como decía recién, lo conocí a Ezequiel a través de esta obra que vino a La Rioja a mediados de 2018. Yo estuve encargado de hacer una reseña para dicha obra, y tanto en la reseña como en charlas anteriores con Ezequiel le comentaba que uno de los grandes hallazgos de Puto era cómo a los lugares comunes en las obras donde el personaje principal es un chico homosexual, hay ciertos lugares comunes que se suelen ver a veces como estudiantes de teatro, como estudiantes de danza. Yo en mi propia carrera he visto y sigo viendo también chicos que encuentran en las carreras de arte una manera de expresarse muy catártica, y bueno, siempre está, como decía, los lugares comunes. No me interesa mencionar ahora algunos, pero yo te quiero preguntar, Ezequiel, ¿cómo fue para vos trabajar Puto desde la autoficción? Porque recién comentabas, es un poco autoficción, ficcionalizar elementos personales, y de ahí poetizar tu propia vida, convertir ciertas anécdotas en una forma artística, y al mismo tiempo los lugares comunes, por lo menos en tu obra, tienen una vuelta de tuerca o un pensamiento muy, muy consciente acerca de lo que estás haciendo, y constantemente estás jugando incluso con eso. Como ponerte en el lugar del inquisidor, como ponerte en el lugar de una persona que juzga a un chico gay, que en este caso vos estabas representando el enemigo, ¿no? Un poco desde ese lugar. Bueno, también las constantes referencias al ídolo pop, a las ídolas pop, mejor dicho, que se puede repetir mucho, digamos, en el común denominador. Y bueno, quería preguntarte eso, ¿cómo fue para vos tanto el recorrido de la autoficción como el encontrar y darle la vuelta a los lugares comunes de las obras con esta temática? Bueno, en principio la autoficción fue planteada pensando en lo autobiográfico, no pensando en que mi vida es tan interesante, sino al revés, pensar como mi vida como un lugar de algo que sé mucho, entonces que puedo explotar. Entonces ese es el disparador, pero yo siempre tenía en claro que, trabajando la autoficción, que lo importante en sí mismo no es mi vida, lo importante es el hecho artístico y el hecho social, o sea, poder pasar. Bueno, yo hice media carrera de sociología también, y hay algunas cosas que también las pensaba muy desde un perfil sociológico, de decir, no es importante que me pasó a mí, lo importante es el hecho social de que le pasa, de que le pasó y que le sigue pasando a un montón de gente. Entonces poder salir de la anécdota, que a mí me parece muy importante, si bien la catarsis es potente y es muy potente que contar algo que te pasó a vos porque tiene un nivel de realidad muy importante y eso al público le llega, también es muy importante como autor poder entender que de todo lo que te pasa, algunas anécdotas tienen más relevancia o tienen un contenido social que puede llegar a ser relevante no solamente para vos, sino a la sociedad en su conjunto, que están hablando de un conflicto. Yo tenía ganas de encarar Puto desde este lugar. El protagonista es también víctima y victimario, salir un poco de un lugar común que a veces se piensa como que la discriminación es una sociedad que es mala contra una pobre persona a la cual se la trata mal, y a veces se olvida mucha gente de que los putos nacemos, crecemos y vivimos en esta sociedad, y entonces también nos reprimimos a nosotros mismos. También tenía ganas de pelearme mucho con una idea muy naif que en algunos lados es como,
bueno, uno sale del armario y papelita de colores y ya está. Tenía ganas de problematizar eso socialmente, poder entender que no es que la salida del armario es de un momento para el otro, que siempre seguís saliendo del armario, que la represión es algo con lo que convivimos todo el tiempo, y mostrar un personaje que esté ensimismado en su represión, pero que eso rebote también en el público. Eso desde la autoría y desde la dirección artística, sobre todo pensarla como una pieza de danza-teatro. Una de las definiciones de danza-teatro tiene que ver con que las 4 series discursivas tengan la misma importancia. Las series discursivas se les llama a lo sonoro, a lo lumínico-espacial, al movimiento y a la palabra. Entonces, por más que haya una historia potente, bueno, no alcanza con una historia potente. Todo tiene que ser potente. La luz tiene que ser potente, el vestuario tiene que ser potente, el movimiento tiene que ser potente, tiene que ser sintético. Digo, bueno, cosas que fui un poco experimentando con mi compañía, aprendiendo en la universidad, y me parece también a mí muy relevante, como hablábamos el otro día, en cuanto al arte político, que más allá que el mensaje sea interesante o sea potente, la forma de contarlo tiene que ser igual o más importante que el mismo mensaje. O sea, en eso trabajé mucho en el proceso de Puto para no caer en un lugar común de contarte una historia en bandeja, sino poder hacer que el público pase por distintas sensaciones, que ese era mi desafío. O sea, no decirle, mira, esto está mal, no está bueno discriminar a los putos, sino al revés, decir, mira cómo vive un puto del armario, ¿pensaste alguna vez en esto? Llevarlo al hastío, llevarlo a la angustia, llevarlo a la desesperación, desde la verborragia, desde el cuerpo, desde las emociones y desde algo muy potente que tiene la danza, que es algo carnal. Para mí un cuerpo transpirado, sudando y respirando profundo enfrente, te cuenta un montón de cosas que pueden ser a veces mucho más potentes que una simple frase. Totalmente. Recién decías el poder de pensar el arte como un manifiesto o un discurso político. Entre las varias anécdotas que tiene tu obra, bueno, de hecho hace unos días había visto unas 3 anécdotas que vos contabas en tu cuenta de Instagram, que por cierto la voy a poner cuando edite el video para que la gente que nos está viendo o escuchando te siga, sobre 3 anécdotas muy poderosas que te tocó bueno, en la gira de Puto. Y ahora me acordaba también cómo tu obra fue censurada en Brasil, que de hecho yo recuerdo haber visto la noticia totalmente así fuera de contexto, como digo, me censuran la obra de un argentino en Brasil por tal motivo, así, a secas. Y después, cuando tu obra viene a La Rioja, digo, no, o sea, era como, até los cabos y digo, ah, wow, como, qué loco, o sea, como una noticia que en ese momento vi y pasa así como una noticia X que uno se entera y de repente me encontraba justo con tu obra que fue la protagonista de ese hecho. Un poco mezclado con esto, con este acontecimiento de censura que te tocó vivir. ¿Qué crees que tiene que tener una obra para ser considerada como arte político? Siempre está el discurso de todo arte es político, que también lo hablamos la otra vez, o sea, esto de todo es político, todo es filosofía, todo es teatro, todo es danza. Pero, ¿cuál es tu pensamiento acerca de eso, habiéndote tocado tan de cerca en esta circunstancia en particular y bueno, en general también? Sí, yo estoy de acuerdo con que todo arte es político, pero no todas las obras tienen la misma, lo político no tiene la misma importancia en todas las obras. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno hace una obra que se llama Puto y que está dialogando con la historia y que está presentando, más allá de que sea parte de mi historia, un conflicto actual, sociopolítico que está sucediendo en este mundo en este momento, uno tiene que hacerse cargo desde dónde habla y qué es lo que está diciendo. Cuando uno hace una obra que probablemente trate de algo que no está tan en relación directa con un conflicto sociopolítico actual, si bien el arte es político siempre, probablemente para el autor no sea tan importante. Como te decía, si yo estoy haciendo una obra de danza que está hablando de las mariposas y simplemente quiero hablar de las mariposas por su color y por su forma y voy a hacer una obra más bien abstracta,
va a ser política seguramente, pero por ahí no tiene la misma importancia y sensibilidad que cuando uno está hablando de una obra política como Puto, que está haciendo una denuncia, que está presentando un testimonio y que está diciendo en el medio de su testamento, en el medio de lo que está hablando, está diciendo: mirá, esto sigue pasando, esto le pasó a tal persona, en Chechenia pasan tales cosas, entonces es más importante para mí hacerse cargo. Yo creo que el arte político, y a mí me gusta ubicarme dentro de lo que sería arte político, como una forma de hacerme cargo de que mi obra tiene una repercusión en el mundo, tiene un impacto, y algunas obras, yo de hecho cuando estrené Puto no tenía ni idea de que iba a tomar tanta relevancia, ni que iba a hacer tantas funciones, ni que iba a tener tantos espectadores, y muchísimo menos que me iban a censurar en Brasil. Fue algo que me choqueó muchísimo, porque es algo que yo como artista creí que le había pasado a otra generación y que a nosotros no nos iba a pasar, que nos iban a pasar otras cosas. Estaba preparado para que no me elijan en un festival porque no les parece interesante la obra, porque es muy cara, porque es muy corta, porque es muy larga, por 1000 cosas, pero nunca me imaginé que me iban a bajar de un festival por una cuestión política. Y ahí es donde uno dice, bueno, qué bueno que hayan tenido en cuenta la parte política desde el vamos. Yo durante el proceso creativo tuve algunas reuniones con Gustavo Pecoraro, que él es un activista LGBT argentino histórico, y me ayudó mucho a afinar el lápiz en mi obra, no desde lo estético, sino desde lo político, de decir, bueno, yo sé lo que quiero decir. Él me decía, yo sé lo que vos querés decir, pero voy a ser el abogado del diablo y te voy a decir lo que tu texto puede llegar a querer decir para otras personas. Como un crítico puede agarrar un texto y puede decir, sí, todo bien lo que vos querés decir, pero acá dice esto. Y en ese sentido creo que el arte político es muy interesante para uno mismo, como autor, hacerse cargo de lo que está diciendo. Es no solamente una postura ideológica, sino es un hacerse cargo. Es decir, sí, yo estoy presentando esta obra. Cuando uno ensaya en una sala de ensayo, cuando uno está tomando un café con una amiga y habla sin filtro, puede decir un montón de cosas. Cuando uno publica una obra, se tiene que hacer cargo que está diciendo eso al mundo, que van a venir espectadores que no te conocen y van a escuchar eso, y uno tiene que estar preparado para decir, sí, esto es lo que estoy diciendo, estoy convencido de lo que estoy diciendo, y es esto lo que quiero darle al mundo. Me encanta lo que decís. También me hace pensar me hace pensar que al censurar tu obra te han dado toda la razón. Te han dado toda la razón, o sea, se ha dado los motivos para vos hacer tu obra ha sido cíclica incluso, porque justamente en tu obra estás relatando y al mismo tiempo denunciando una seguidilla de experiencias que son bastante injustas. Digo, nadie le incumbe la vida sexual del otro, digo, o sea, y de repente todo un país con líneas de derecha extremas, que en ese momento ya estaba Bolsonaro, si no me equivoco. En realidad la obra fue censurada entre la primera y la segunda vuelta, o sea, cuando antes de que suceda el balotaje, fue un momento muy candente en Brasil, en donde hubo muchos ataques a artistas militantes, sí, y donde asesinaron a un capoeirista. Todavía no había subido Bolsonaro, pero sí fueron los fanáticos de Bolsonaro los que empezaron a crear este clima de peligro tan grande. Por otro lado, la censura, que a mí me choqueó mucho, como entender que el mundo estaba tan mal, no tanto en lo personal, porque bueno, que te cancelen una función, lamentablemente uno como artista está preparado y bueno, vendrán otras giras, pero sí fue muy fuerte entender la actualidad de la obra, de entender que actualmente es un conflicto que sucede y que así como estamos luchando por nuestros derechos y por ampliar nuestros derechos, hay otras personas que están luchando en contra, y que las obras artísticas, por otro lado, son muy potentes y son peligrosas. La censura lo que te confirma es que nuestro arte es potente. Si te censuran es porque estás diciendo algo interesante. A mí me pasó, bueno, más allá de la depresión, y me sentí muy mal en el momento, ¿viste? Me acuerdo, mi hermano me dijo esto, me dijo, bueno, en realidad como artista, si te están censurando, lo que te están diciendo es que tenés algo interesante, que estás diciendo algo peligroso.
y eso en algún punto es reforzar. Bueno, eso para, por ejemplo, el proyecto Punto Federal, obviamente más ganas me dieron de recorrer el país, de decir, esto está pasando en Brasil, puede pasar en Argentina, más fuerza tenemos que tener, más fuerte hay que gritar puto, porque no es un conflicto que esté resuelto y porque el enemigo está vivo y censura. Hablando de un enemigo que está acechando con la censura, antes habíamos hablado sobre, bueno, vos sos profe de danza afro. Y... Sí, doy clases de danza afro. Ahora estoy dando danza afrofusión, pero me especialicé sobre todo en movimientos de los jazz de afro-brasilero y afro-cubano. Ajá, yo quería preguntarte ¿cómo vivís el tema de la apropiación cultural? Que es un tema que, bueno, para quien no lo sepa, es un tema delicado en el sentido de cómo hay ciertas personas que no se ven representadas, que no ven representada su propia cultura cuando otras personas de otras culturas la expresan. Decime si me estoy equivocando con este concepto. Mira, es un concepto muy complejo. A mí la verdad, o sea, yo vengo pensando todo este tipo de cuestiones mucho antes de que se popularice el término apropiación cultural. Hace más o menos 15 años que estudio danzas de matrices africanas de diversos estilos, y si bien en su momento no hablábamos de apropiación cultural porque no estaba ese término dando vueltas en el mundo del arte, sí es algo que siempre ha atravesado mi investigación y que me ha hecho preguntarme muchas cosas. Lamentablemente vivimos en un mundo profundamente racista, vivimos en un país muy racista. Una de las conclusiones más tristes de recorrer las 23 provincias de la Argentina es que el racismo está súper vigente, y lo más triste de todo es que gran parte de la sociedad niega ese racismo. Tenés mucha gente que cuando uno hace danza afro, está hablando de los negros, te dice con los negros todo bien, pues utiliza el negro como insulto, y entonces claramente estás ejerciendo una violencia sobre un grupo de personas que tienen un color de piel determinado, y eso está muy vigente. Entonces a veces uno tiene que, en la lucha con la discriminación, y cuando hace, sobre todo cuando estudia una danza folclórica o cualquier cosa folclórica de una cultura ajena, es muy importante revisar todos los mecanismos racistas que están en la cultura. A mí, por ejemplo, me cambió muchísimo el dar danzas de matrices africanas. Me obligó a hilar mucho más fino y no reproducir ese racismo en cosas cotidianas, como pueden ser palabras, como pueden ser no unirse a algo que está muy vigente, que sigue muy vigente, que es el racismo. La apropiación cultural me parece que tiene que ver con esto, ¿no? De tomar ciertas cosas de una cultura, apropiarse y cortar la fuente y explotar y ganar plata y no perder ese lazo. A mí, te contaba el otro día, cuando salió más popularmente el término, obviamente a mí me tocó de cerca y lo fui investigando, y una de las cosas que yo sigo algunos grupos antirracistas que decían con respecto a la apropiación cultural es esto: bueno, si vas a hacer una obra de arte, que no pierda la fuente, que no pierdas el lazo de dónde lo sacaste. A mí, por ejemplo, yo puto la estrené en el 2016 y todavía no estaba el término apropiación cultural, y por suerte cuando leí ese artículo y como las 5 recomendaciones que decían, es algo que yo había hecho intuitivamente, que tiene que ver con... Yo lo había hecho intuitivamente, no para quedar bien, sino porque me salió, porque si voy a hablar, si voy a bailar afro, tengo que poner un tema de Bloco y Learie, que por más que la gente no entienda portugués, igual está presente su voz, hay imágenes de negras que me inspiraron, la figura de la baiana, y eso está en la obra, y para mí, yo lo puse porque lo necesitaba, pero también es algo muy importante desde la apropiación cultural, no cortar ese lazo, valorar todo lo que hace la discriminación, ¿no? ¿Qué es lo que hace la discriminación? Ningunear a lo negro, no darle valor, negarlo, invisibilizarlo, es una de las cosas más terribles de la apropiación cultural. Cuando vos agarrás algo de una cultura, cortás la fuente y los invisibilizás. En ese sentido me parece muy importante. Yo, siendo blanco dando afro, yo siempre aclaro, yo no soy africano, claramente, ni soy brasilero, ni soy cubano,
ni soy negro, soy blanco, de ojos claros y nací en Buenos Aires. A mí muchas veces cuando empecé a bailar me decían mucho esto de ¡ay, qué bárbaro! Pero sos Michael Jackson, bailás como un negro. Y a mí siempre me chocó, porque es un comentario súper racista, decir no bailo como negro, bailo como la persona que soy. Yo no quiero bailar como negro, no me quiero disfrazar de negro, no quiero hacer como si fuese negro para hacer la gracia que hace un negro. No, yo estudio una danza folclórica que me interesa y por supuesto que la reinterpreto, la resignifico. Una cosa muy importante con la apropiación cultural es tener referentes de la cultura. Yo fui 6 veces a Salvador Bahía y trabajé mucho tiempo también trayendo maestros de Salvador, y gran parte del material que paso, yo lo paso, pero lo vi de personas que saben que lo estoy pasando, que están de acuerdo con mi forma de enseñar. No es que yo fui, vi 2 videos y los saqué. En ese sentido es muy importante, y a mí, como cuando hablo de antirracismo me dicen, bueno, porque vos formás parte del grupo antirracista. Digo, no, yo no soy antirracista porque yo soy blanco, de ojos claros. Yo lo que hago es escucharlos. Yo no voy a hablar por ellos. O sea, yo te digo, sí, tristemente, en este país el racismo que hay es galopante. Pues, se discrimina a los negros, se discrimina, se invisibiliza toda la historia negra de este país. Hay una discriminación galopante con un montón de personas que tienen alguna relación con pueblos originarios, y eso está muy vigente y está muy negado. Pero bueno, yo no voy a ser el vocero de eso, pero sí puedo decir, sí, es lo que veo. Y cuando uno baila afro y está bailando una cultura que es ajena, es muy importante saber que eso existe, apoyarlo, denunciarlo y no ser cómplice. Totalmente. Para ir cerrando, me comentabas también que ahora estás estrenando una obra llamada Mariposas vía streaming, y bueno, quería cederte el espacio para que hagas la invitación, dónde la pueden ver, cómo te pueden encontrar también. Bueno, Mariposas es una obra que estrené el viernes pasado, y la hice, ¿qué fecha estamos? Estamos a 22. 22. El 20 hice la segunda función, el miércoles 20 de mayo hice la segunda función. Mañana probablemente 23 haga 2 o 3 funciones por mi Instagram. Es una obra de teatro online, eso significa que yo la hago en vivo en esta casa donde estoy, que tiene mariposas en todos los ambientes y que me inspiró. Y es una apuesta a este nuevo formato de comunicación que nos está atravesando. Es una obra que habla de lo no binario, habla de la virtualidad, habla de la muerte, habla de lo efímero, habla de un montón de cosas que actualmente nos atraviesan, desde lo teatral y también con algo de danza. Pero bueno, quienes tengan ganas de ver Mariposas pueden seguirme en Instagram, que soy Keco Barrios, o en Facebook, que es Keco Barrios Artista, la fanpage. En cualquiera de esas 2 plataformas, a veces la hago por Instagram, a veces la hago por Facebook. Y tengo el canal de YouTube Keco Barrios, que todavía no hice en alguna función, pero la idea es una función en streaming, de poder ir a hacerla en distintas plataformas, siempre online. Una obra que escribí específicamente para ser reproducida online y que no queda grabada en ningún lado, sino que nace, sucede y muere en la misma función. Genial, bueno, está hecha la invitación. Voy a dejar también tus redes sociales acá en la descripción del video seguramente. Muchísimas gracias, me encanta que hayamos podido hacer este contacto tan lindo. Y nada, sos uno de los pocos entrevistados que tenemos ahora en Never Use Yellow, y por eso te agradezco muchísimo. Y bueno, no sé si quisieras despedir a la audiencia con algo que quieras decir, que quedó colgado. El espacio es todo tuyo. Yo, por mi parte, muchísimas gracias. Gracias por contactarme, por seguir reviviendo. Uno como artista en cada entrevista siempre experimenta y reflexiona algo nuevo, así que es una forma de crecer. Gracias a todos los que están mirando, y nada, que el teatro, que la danza y que las artes escénicas sigan vivas y que hagamos arte de la manera que queramos. Así que un saludo grande a todos y muchas gracias, Emma, por el espacio.
Muchas gracias por ver, te recuerdo que puedes suscribirte al canal de Never Use Yellow, seguirme en las redes sociales, likear, comentar, compartir, hacer que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo en el canal. Además, en la sección de canales recomendados de Never Use Yellow están otros canales de artes escénicas con los que no niego ni confirmo que vamos a hacer colaboraciones muy pronto. Y también otros proyectos primos de Never Use Yellow como Never Use Purple, un canal de música, y Never Use Black, un canal de cine. Así que bueno, eso es todo, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.